¿no? A ti. Bien, entonces, continuando ya con la tercera charla de este ciclo de conferencias sobre el movimiento estudiantil de México en 1968, me es grato presentar a la maestra Diana Lucía Contreras Domínguez. Me voy a permitir leer su síntesis curricular. La maestra Diana Lucía Contreras Domínguez es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestra en Derecho por la FES Acatlán. Ha trabajado en el Poder Judicial de la Federación y como apoderada de la UNAM. Ha sido profesora en la licenciatura y en el programa de posgrado de la FES Acatlán. Pertenece al padrón de tutores de la maestría en Derecho de la UNAM en el campo del Derecho Civil, por lo que ha sido asesora principal en más de 10 trabajos de investigación. Es coautora del libro El cambio de paradigmas y la sociedad mundial, con la participación El derecho bajo el enfoque de un nuevo paradigma, realidad o ficción. Ha sido ponente en conferencias, cursos y diplomados sobre diversos tópicos del derecho y los derechos universitarios. Ha tomado diversos cursos en derechos humanos y perspectiva de género. Es profesora de tiempo completo asociado C a contrato de la asignatura de Derecho 1 y 2 en el Colegio de Ciencias y Humanidades en el plantel Naucalpan. Además, participa en los programas institucionales de asesoría y tutoría del Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Naucalpan. Maestra, me es grato darle la bienvenida. Le agradezco mucho su participación en este ciclo y sin más le cedo el micrófono. Muchas gracias, maestro Efraín, y gracias a todas y a todos por estar aquí y por la invitación en esta pequeña charla, conferencia, en el marco del movimiento de 1968. Voy a compartir la pantalla. La plática de hoy está relacionada con los derechos de las personas desaparecidas, justamente a raíz del movimiento de 1968, que no fue el único, ¿no? Muy lamentablemente, no ha sido el único que ha terminado de esa manera. La desaparición de las personas en general, pues es un reflejo de la violencia en México, ¿no? Que se sufrió en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Y la situación jurídica de estas personas que están desaparecidas, pues es que no están vivas ni muertas, no se puede determinar si aún no están, pero lo que han hecho, ¿no? Algunas disposiciones jurídicas es justamente que la búsqueda siempre tiene que realizarse con base en la vida de una persona. Entonces siempre vamos a considerar que la persona que está desaparecida, pues la vamos a considerar jurídicamente como una persona viva. Y vulnera además esta desaparición, pues múltiples derechos de las personas, múltiples derechos humanos, aunque el siglo pasado, pues no se hablaba de derechos humanos, sino de garantías individuales. Fue hasta la reforma de este siglo, en el 2011, cuando ya se le da ese carácter de derechos humanos, ¿no? En algunos países europeos se hizo desde el siglo pasado y nosotros llevábamos un retraso de 100 años relacionado con los derechos humanos. Y genera una serie de obligaciones para el Estado buscar y localizar, sancionar y reparar el daño. Entonces, lo que vamos a comenzar, pues nuestra plática es a partir de cuándo el Estado mexicano tiene esa obligación de buscar, localizar, sancionar y reparar el daño de una persona desaparecida, porque justamente este problema social, ¿no? Es también una estrategia para difundir el terror, ¿no? Lo que se hizo o lo que se hace en muchísimas marchas es justamente utilizar a las policías, en su caso el ejército, para poder disuadir estas manifestaciones. En el contexto de 1968, y hablo en el contexto legal, pues nuestra Constitución de 1917 ya manejaba esta garantía individual, hoy conocida como derechos humanos, de la manifestación de las ideas, donde el texto original pues señala que no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de un ataque moral o los derechos a terceros o que provoque algún delito o perturbe el orden público. Eso estaba desde la Constitución, el texto original de la Constitución de 1917. La siguiente reforma que sufrió este artículo sexto, pues fue que quedaba igual el texto, pero se le agrega que la información será garantizada por el Estado, ¿no? Y el texto actual, además, nos implica el derecho de réplica, ¿no? Entonces, jurídicamente, en el texto constitucional, pues estaba ya expresada ese derecho que teníamos de la manifestación de las ideas.
siempre y cuando esto no cometiera un delito. Y ese es el gran problema que sufrieron en ese contexto de 1968 y que actualmente se ve reflejo. No hace mucho en el caso de las mujeres torturadas sexualmente en Atenco, pues ese fue el problema que se dio, ¿no? Ellas estaban, o muchas personas estaban manifestando y finalmente fueron abusadas sexualmente para disuadir justamente una manifestación. Entonces, en el texto legal, pues teníamos garantizada esa libertad de expresión desde 1917, pero lo que teníamos a la par era un delito que estaba denominado como disolución social, ¿no? Incluso este delito de disolución social estuvo en el pliego petitorio de los jóvenes que solicitaban, ¿no? En 1968 este movimiento. Era un artículo en el Código Penal Federal, en el 145, y que estuvo vigente en la década de los 40 y 70 del siglo pasado. Pero cuando revisamos el contexto jurídico, ¿no?, de la incorporación en 1941 de este artículo, pues en 1939 comenzaba la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, era como muy ambiguo, ¿no? Los juristas de esa época y los que hoy estudian esta parte, este artículo pues señalaba más que la reunión o la limitación a la expresión, más bien se refería a, y se los voy a leer, comete el delito de disolución social el extranjero o nacional mexicano que en forma hablada o escrita o por medio de símbolos o cualquier otra forma realice propaganda política entre extranjeros o otras naciones, otros nacionales mexicanos, difundan ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que afecten el reposo público o de la soberanía mexicana. O sea, iba más bien a evitar justamente que se introdujeran, ¿no?, estas ideas del mundo, ¿no?, exterior hacia lo que se consideraba en ese momento pues la soberanía mexicana. Entonces, quienes realizaban este tipo de acciones recibían una pena de 3 a 6 años de prisión. No estaba realmente dirigido a eliminar justamente las manifestaciones o prohibir la libertad de expresión, pero esta ambigüedad, pues evidentemente provocó el arresto, ¿no?, la detención de varias personas, que eso sería, entre comillas, lo correctamente jurídico, pero de ninguna manera su muerte o su desaparición. Eso de ninguna manera estaba permitido. Ya existía, obviamente, la división de poderes, pero lo que hacía la Suprema Corte de Justicia o todo el Poder Judicial era seguir, ¿no?, las órdenes del Ejecutivo, ¿no? Solamente convalidaba la política criminal dictada en ese momento. Por lo tanto, aquellas personas que decidían promover un juicio de amparo, promover algo en contra de esa decisión que los castigaba por el delito de disolución social, pues no pasaba nada. Como antes del 68, hay un amparo directo, 2865 de 1960, que se derivó de la huelga ferrocarrilera. Antonio Gómez Rodríguez evidentemente no cumplió con la ilicitud, ¿no? Se habían ido los ferrocarrileros a huelga, se declaró ilícita y por lo tanto la obligación era que regresaran a trabajar, y Antonio Gómez Rodríguez decidió no hacerlo, no regresar a trabajar, y por lo tanto fue sancionado por 3 años de prisión por el delito de disolución social. Lo que hacía o el modo de operar este régimen autoritario era utilizar al ejército o a la policía para disuadir, ¿no?, estas manifestaciones. Justo antes del 68 también, aparte de la huelga ferrocarrilera, está el movimiento de 1964, el movimiento que se conoce como de las batas blancas o de los médicos, que justamente inició en el 64-65, donde eran los médicos, ¿no?, quienes solicitaban, sobre todo los que acababan de terminar sus carreras, que estaban haciendo el famoso internado, pues en sus contratos se les había dicho que se les pagaría 3 meses de aguinaldo, situación que no sucedió, y pidieron ese derecho que se respetara. Iniciaron este movimiento y lo mismo sucedió. La forma en cómo el gobierno operaba era justamente disuadir las manifestaciones con el ejército o la policía. Todo este régimen autoritario que se vivió el siglo pasado, ¿no? Entonces, cuando llegamos al 68, no fue un movimiento aislado, que llegara justamente el ejército o la policía para disuadir a los manifestantes, sino que era el modo de operar justamente lo que pasaba en México. A este modo de operar hoy se le conoce como análisis de contexto. Entonces, evidentemente no se puede determinar penalmente o jurídicamente, aparte de falta de voluntad política, pues no había como todos los elementos para decir
el policía que tiene tal nombre fue quien masacró, hizo cierta conducta. Entonces, ¿cómo se sanciona en estos casos de los delitos de lesa contra la humanidad? Justamente a través del análisis de contexto. Entonces, lo que se revisa es cuál es la situación política y económica del país y cómo es que opera, ¿no? Lo vamos a ver en algunos casos más adelante. Entonces, cuando llegamos a 1968, pues lo que sucedió, ¿no? En el centro histórico y esta masacre conocida como de Tlatelolco, no fue un hecho aislado, porque ya teníamos el antecedente de los ferrocarrileros y de los médicos. Entonces, ¿qué era lo que pedían los estudiantes, ¿no? Entre otros puntos muy relevantes era la libertad de los presos políticos, ¿no? La extinción de los cuerpos de granaderos, ¿no? Y policía en general, y la derogación del famoso artículo 145 y 145 bis, que establecía este delito social, ¿no? Que era el argumento jurídico que tomaba los presidentes en ese momento para poder sancionar a las personas que decidían manifestarse, ¿no? Involucrarse en una situación política. Pero como acabamos de leer, realmente es muy ambiguo, no dice en específico que cometerá tal delito aquellos que se manifiesten, sino realmente eran las ideas que quería evitar la introducción del país de estas ideas extranjeras. Entonces, también solicitaban en este pliego petitorio la indemnización de las familias muertos y heridos, ¿no? En teoría, ¿no? Parece que no hubo ninguna denuncia, ¿no? En contra de este movimiento, de la masacre que se vio en 1968, sino 30 años después empezaron como a hacer estas denuncias y obviamente en ese entonces la PGR dijo que pues ya había prescrito el delito, ¿no? Cosa que yo estoy en contra de que este tipo de delitos haya prescrito. Sin embargo, 50 años después, en el 2018, con el 50 aniversario de este pues, lamentable movimiento, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas determinó medidas de satisfacción de carácter colectivo y entonces se emitió esta resolución 171 del 2018, donde se dio una colección, ¿no? Una colección llamada M68 Ciudadanía en Movimiento, y se le otorgaron 3 millones de pesos para llevarlo a cabo, y también una intervención en Tlatelolco por otros 3 millones de pesos. Entonces, 50 años después se dio a cabo, ¿no? Justamente una reparación del daño colectivo. ¿Y con qué? Con 6 millones para que no olvidemos esta situación. Pero no ha habido, ¿no? Un reconocimiento por parte del Estado oficialmente del movimiento de 1968, a pesar de las cuestiones políticas. Hay una frase que lamentablemente tuvo mucha fuerza con el asunto de Ayotzinapa: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Esta es una frase que se le atribuye al comité Eureka, ¿no? Rosario Ibarra de Piedra es una activista del norte del país. Ella sufrió la desaparición de su hijo, Jesús Piedra Ibarra, en 1974, era una estudiante de medicina, y fue, lastimosamente desaparecido bajo lo que hoy conocemos como desaparición forzosa. La desaparición forzosa implica que es responsabilidad del Estado nuestra desaparición, que fue la policía o el militar o algún funcionario quien provocó nuestra desaparición, o bien si fue una persona privada, o sea que no pertenece al Estado, pero sí fue con autorización, consentimiento o a sabiendas el propio Estado o algún funcionario de nuestra desaparición forzosa. Ya lo veremos. Y en 1977 funda el Comité de Prodefensa de Presos, Perseguidos y Desaparecidos y Exiliados Políticos, conocida como el Comité Eureka. Y gracias a este movimiento de madres de familia, realmente eran las madres de familia que estaban buscando a sus hijos y eran las que se organizaban en la búsqueda de sus hijos, que bueno, está vigente actualmente, pero tuvo mayor fuerza en la década de los 70s y 80s, incluso logró la creación de una ley, ¿no? Impulsó la ley de amnistía justamente en la época de López Portillo, donde permitía la libertad de presos políticos, ¿no? Entonces salieron más de 2,000 presos políticos, ¿no? Los presos políticos son aquellos que solamente por la manifestación de sus ideas, pues están privados de su libertad. México tiene prohibición expresa, ¿no? De los presos políticos. La desaparición de personas en el marco normativo y en el marco normativo actual se lo debemos justamente a la lucha de las
madres de familia, ¿no? o de la gran y larga lucha social que han tenido las víctimas indirectas, ¿no? La familia en general que ha sufrido la desaparición forzosa de las personas, de sus hijos. Si no hubiera sido por esta lucha social de las madres, difícilmente tendríamos esa ley de amnistía de la década de los 70 como actualmente tenemos una ley en especial que sanciona este tipo de delitos. Entonces, cuando se da una desaparición de las personas, pues se puede establecer como una violación a los derechos humanos, porque no solamente se viola el derecho a la libertad, sino también el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad, a otros y a la mayoría y a todos los derechos humanos. Y también es considerado como un delito. La desaparición de personas o la desaparición forzosa que es provocada por el propio Estado es una violación a los derechos humanos, pero cuando se da la desaparición a causa, ¿no?, de un particular, pues entonces ese acto se considera como parte también de un delito cometido por particulares. Uno de los principales derechos que tienen las personas desaparecidas es el derecho a ser buscadas y el Estado es el obligado a buscarlas. Y tiene que buscarlas hasta encontrarlas. Y cuando hablamos de encontrar a la persona, pues no sabemos cuál va a ser la condición, si va a ser viva, va a ser muerta, ¿no? Si vamos a encontrar todo su cuerpo, parte de su cuerpo. Entonces, lo que dice la ONU, por lo menos, es de que debemos de tratar siempre con dignidad humana a esa persona. Y además está obligado a hacer la reparación integral a una indemnización justa y adecuada por la violación a los derechos humanos, ¿no? Recientemente, por ahí, también en el 2018, uno de nuestros alumnos, Marco Antonio, pues fue también, se cometió en su contra el delito de desaparición forzada, ¿no? Lo que implica es que te privan de la libertad y la autoridad que sabe de tu paradero niega, ¿no? Niega conocerte, niega tu paradero. Eso se considera como delito de desaparición forzada. Actualmente, en el 2000, ¿no? En el 2001, se establece como delito en el Código Penal Federal la desaparición forzosa. Pero fue hasta el 2017 que se crea esta ley general en materia de desaparición forzosa de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. ¿Por qué es tan importante esta ley y que se tuvo que derogar el Código Penal y hacer una nueva ley? Porque se establece todo un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se establece o se ordena la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda y ordena la creación de comisiones locales en las entidades federativas para la búsqueda de personas. También se crea un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Entonces, lo que hacía el Código Penal era, pues, tomar nota, ¿no? En sus carpetas, en ese momento, averiguaciones previas o carpetas de investigación, tomaba las declaraciones de las víctimas indirectas, o sea, de las familias, de quien conocía del hecho ilícito, iniciaba, en teoría, una investigación relacionada como cualquier otro delito, pero no se tenía realmente una estadística de cuántas personas están desaparecidas en México. Simple y sencillamente, pues se tomaba como un delito más. Entonces, pues no se avanzaba. Además, también tiene que garantizar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas, no solamente a la víctima directa del delito, sino a las víctimas indirectas, sin hacer la revictimización. Por lo tanto, esta es una muy importante reforma del 2017. Es algo importante de esta ley cuando hace una división de las personas desaparecidas y de las personas no localizadas. Esta ley establece de las personas desaparecidas como aquellas que se desconoce su paradero, pero se presume que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito. Y la comisión de este delito puede ser variado, ¿no? Desde secuestro, una trata de personas, un homicidio, feminicidio, la sustracción de menores, ¿no? Para cambio de identidad. Pero siempre que hablamos de una persona desaparecida, estamos relacionadas con algún delito que se cometió adicional. La desaparición forzosa implica la privación de la libertad, pero también un concurso de delitos porque puede terminar en un homicidio, ¿no? ¿Cuál podría ser la diferencia, por ejemplo, entre la desaparición forzosa con un secuestro, ¿no? Para que se dé el secuestro, se necesita la solicitud de un rescate. Entonces, se puede hacer la desaparición forzosa por parte del Estado, pero si es el policía, pensemos que
que actúa en contra de la moral y la ética pública y además solicita una recompensa, pues entonces está configurando otro delito de secuestro, porque esa es la diferencia. Y si le privamos de la libertad, pero además lo voy a someter a una cuestión de esclavitud, que está prohibida en México como de siervo, de servidumbre, dice la ley, pues ya estoy hablando de trata de personas. Entonces, este delito puede acabar en varios delitos. Y cuando hablamos, ¿no?, de personas no localizadas, pues la ubicación es desconocida y su ausencia no está relacionada con una probable comisión de un delito. O sea, no encuentro a un familiar y puede ser que la interrupción a la comunicación con ese familiar sea voluntaria o involuntariamente, pero no necesariamente se ha cometido un delito. También puede ser por causa de la muerte, pero no necesariamente tiene que ser proveniente de un delito, o quizá tenga un trastorno cognitivo o fue derivado de un desastre natural el que no localice a una persona. Entonces, este es algo adicional que integra la Ley General en materia de desaparición forzosa de personas, desaparición cometida por particulares y el sistema de búsquedas, porque también son estrategias distintas. Lo que también establece esta gran reforma de 1917, que tenemos acceso a este registro público de las personas desaparecidas. Es una actualización que hice el día de ayer, pero voy a compartirles, a ver si se logra ver. Esta es la página de internet donde encontramos el registro de las personas desaparecidas actual. Por ejemplo, aquí está el periodo del 15 de marzo de 1964 al día de hoy, 4 de octubre del 2021 a las 11:24 horas, que fue en el momento en que abrí la página, y tenemos 228,569 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. Ese ha sido el total, por lo menos de lo que tenemos registrado. Obviamente esta información se obtiene de las carpetas de investigación de las fiscalías de cada uno de los estados de la República. Está dividida como personas desaparecidas y no localizadas, son 92,806 personas, que implica el 40,60% total, y las personas localizadas, 135,773. A su vez, este propio registro establece que personas desaparecidas son 83,657 y personas no localizadas 9,149, personas localizadas sin vida 9,022 y personas localizadas con vida 126,741. Además, esta página cuenta con un mapa y establece, pone por lo menos en un color rojo más profundo, cuáles son los estados de la República donde se da la desaparición, ¿no?, más común. Pues evidentemente Tamaulipas tiene 11,657 personas desaparecidas, Jalisco 14,228, la zona metropolitana tiene 9,982. Es muy alto si lo comparamos con cualquier otro estado de la República. Por ejemplo, Quintana Roo tiene 385 personas desaparecidas, Campeche tiene registradas 55, ¿no? Entonces, este mapa se actualiza día con día de las personas desaparecidas. Antes de esta reforma de 1917, pues no estaba sistematizada, no podíamos calcular, sino teníamos una aproximación. Los registros, por lo menos del movimiento de 1968, pues no se tiene cuántas personas fallecieron, que se pueda tener los datos concretos, se tienen aproximaciones, muchos otros desaparecidos, y quizá algunos no fueron denunciados oficialmente por miedo. Entonces, lo que nos presenta por lo menos esta reforma de 1917 es tener, pues, lamentablemente el número de personas desaparecidas, pero justamente para no incrementar los números, pues hacen esa diferencia entre personas desaparecidas y no localizadas. Esta ley, ¿no?, establece dos delitos. Desaparición forzada de personas es cuando se realiza por el servidor público o es el servidor público que permite al particular llevar a cabo este tipo de delito. Y lo que implica es privarle de la libertad indebidamente, ¿no? El caso que tenemos, por ejemplo, de la UNAM, del alumno Antonio,
José Antonio era que según él había cometido un delito de robo, ¿no? Y a todos o a todas nos pueden iniciar una carpeta de investigación por un robo que no cometimos necesariamente. Pero, ¿qué es lo que sucedía? ¿No? Que la policía nos tiene que presentar ante la autoridad competente, llamada Ministerio Público, y el Ministerio Público tiene el término de 48 horas para poner nuestra disposición, ¿no? Para poder establecer justamente cuál va a ser nuestra situación jurídica. ¿Qué pasó con José Antonio? Sino que negaron, ¿no? Negaron justamente proporcionar la información. Entonces, cuando se niega esta información, también se actualiza este delito de desaparición forzada de personas. Este delito se castiga con 40 a 60 años de prisión. También está el delito de desaparición cometida por particulares, quien prive de la libertad a otra persona y con la finalidad de ocultar la víctima o la suerte de la víctima, dice la ley, o su paradero. Entonces, esto es independientemente de algún otro delito que se cometa y recibirá una pena de 25 a 50 años de prisión, ¿no? En general, las leyes mexicanas siempre van a poner un delito mayor, una pena mayor a todos aquellos que realicen un delito por su carácter de servidor público. ¿De dónde viene, no, esta desaparición forzada? Pues se tiene como antecedentes en México que en 1996 entró en vigor para México la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. O sea, este es un problema no solamente de México, sino justamente de América Latina, la desaparición forzada por parte del Estado de los mismos ciudadanos. En el 2002 también se suscribió el Estatuto de Roma de la Corte Penal de Justicia, justamente para tratar todos aquellos delitos de lesa contra la humanidad. Y tendríamos que verificar, ¿no? En la tarde tendremos una conferencia con el colega Marcos, también profesor del CCH, justamente que hablará si se da o no este delito de genocidio, ¿no? Y también en el 2010 entró en vigor la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, ¿no? Entonces, evidentemente, México tuvo que adaptar también a sus disposiciones legales, pues todas aquellas convenciones por las cuales había suscrito, ¿no? En México, por lo general, o se homologa la ley a esas convenciones, o ya el artículo 133 constitucional refiere que será norma suprema la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales suscritos por México. Todas estas regulaciones internacionales pues hablan justamente de la desaparición forzosa, donde se da la privación ilegal de la libertad perpetrada por agentes del Estado o personas que actúan con su autorización, y se va a consumir con la negativa de dar información sobre el paradero de esta persona. O sea, la privo de la libertad y además, evidentemente, pues no doy información de su paradero. Hay unos principios que establece la ONU, ¿no? En estas convenciones y que van a ser principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas. Y la búsqueda de las personas desaparecidas siempre se realizará bajo la presunción de vida. No importa la cantidad de años que han transcurrido. Nosotros vivimos lamentablemente este problema en Ayotzinapa y pues han pasado, ¿no? Acabamos de pasar un día más conmemorativo de esa situación y lo mismo sucede en el movimiento del 68. Bueno, han pasado más de 50 años, en el otro caso más de 6 años, pero siempre tenemos que hacer la búsqueda con la presunción de vida. Se tiene que respetar la dignidad humana y evidentemente si se encuentra, ¿no?, el cuerpo de la víctima, el cuerpo debe de ser tratado con dignidad humana. En ocasiones, ¿no? Así como se les pone, les pongo en esta imagen, estas son las mujeres, ¿no?, que se han dedicado a la búsqueda de sus hijos y han encontrado muchas fosas alrededor del país, porque son ellas con pocos recursos los que están buscando a sus hijos, porque el Estado pues no lo está haciendo y si lo hace lo está haciendo mal, pero siempre se tiene que encontrar los cuerpos y tratar con la dignidad humana. ¿Pasa esto en México? Hace algunos años vimos que había, sobre todo en Jalisco, un tráiler, ¿no?, congelador
con muchos cuerpos humanos que no habían sido reconocidos. Entonces no es como ese trato digno traer un tráiler de Estado de la República a otro en un congelador. Entonces eso es lo que está pidiendo por lo menos la ONU, el rescate de los cuerpos, que es muy importante, pero su trato con dignidad humana. Registrarse una política pública y establecer también un enfoque diferencial. Esto significa que cuando se toma nota de la desaparición de una persona, pues evidentemente el contexto de cada uno de los países, de cada uno de los estados es diferente. No es lo mismo un desaparecido de Tamaulipas a un desaparecido en la Ciudad de México. También no es lo mismo cuando desaparece alguien que pertenece a la comunidad LGBT de más a si desaparece una persona indocumentada. Entonces siempre se tiene que hacer una investigación diferencial. Se tiene que respetar el derecho a la participación. Esto implica que las familias tienen acceso a toda la investigación que ha realizado la Fiscalía, y los abogados de las familias o las organizaciones que defienden a las familias tienen ese derecho de acceso. Tiene que hacerse la investigación de manera inmediata, permanente, integral, eficiente y apropiada y coordinada. Actualmente no se podría establecer, incluso hay un registro por internet, si hay una persona desaparecida, puedo ingresar esos datos yo como familiar de una persona desaparecida y señalar cuál puede ser la posible causa de su desaparición. No sería correcto que tuviera que pasar por muchas entrevistas, desapareció en el Estado de México, pero resulta que ahí posiblemente aparezca pues en Hidalgo, ¿no? Que es la zona normalmente en ocasiones donde aparecen lastimosamente los cuerpos, y entonces ahora me tienen que entrevistar la policía de Hidalgo y después la policía del Estado de México, y si se trata de un delito federal, entonces la policía federal. Eso es lo que se trata, en teoría, de evitar. También se debe tomar en cuenta la desaparición de migrantes. Ellos tienen ciertas características, muchos de ellos ni siquiera traen documentos, y evidentemente su identificación va a ser diferencial. Se tienen que interrelacionar las investigaciones, estas tienen que ser seguras, tienen que ser imparciales y se deben seguir ciertos protocolos públicos. Estos protocolos públicos, ¿no? Es justamente esta demanda que pedían las familias, y por eso se da esta reforma del 2017. ¿Cuáles son estos derechos humanos que se han perdido, ¿no? Justamente cuando se configura el delito de desaparición forzada? El derecho al trato digno, ¿no? Una vez de que se comete este delito de desaparición forzosa para una persona, pues no nos están tratando de manera digna, nos están violando todos los derechos humanos, y el fundamento está en el artículo 1 constitucional. También me están privando del derecho a la libertad, con base en el 1 y el 14 constitucionales. La única estructura que me puede limitar en mis derechos a la libertad pues es el Estado, después de haberme fundamentado y motivado cuál ha sido el delito que amerita una privación de la libertad. Me violan también el derecho a la integridad y seguridad personal establecidas en el artículo 22, porque el artículo 22 refiere justamente que están prohibidas todas las penas infamantes, y el que a mí me priven de la libertad y además se cometa otro delito en contra de mi persona, pues están llevando a cabo esta violación a los derechos constitucionales. Derecho a la igualdad ante la ley, que refiere el artículo 1 constitucional, el derecho a la legalidad, establece en el 14-16, el derecho a la seguridad jurídica. Nadie puede ser molestado en su persona, en sus papeles, en su documento, sino a través de un mandamiento por escrito, ¿no? Donde se fundamente y se motive, pues, cuáles son las causales por las cuales me van a privar de la libertad. Tengo derecho como desaparecido, ¿no? Esta otra violación, pues el derecho a la defensa y al debido proceso, ¿no? Nadie puede hacerse justicia por propia mano, pero a la vez el 17 constitucional también refiere que pues tenemos derecho a la impartición de justicia pronta y expedita. Pues bueno, hay mucho que comentar sobre este tema de la justicia. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Cuando se me priva de la libertad por este delito de desaparición forzosa, y que además lleva como tal otro tipo de delitos, pues a veces me niegan esta personalidad jurídica, me niegan estos derechos, y el tratamiento que tengo, ¿no? es más que deshumano.
el derecho a la justicia que se establece en el artículo 17 constitucional, uno de ellos, ¿no? El derecho incluso a que me busquen, el derecho a que me encuentren o que encuentren mis restos, es también un derecho que tienen justamente las víctimas indirectas. Esto es, las familias tienen derecho de recuperar los cuerpos de quien en vida fuera, pues evidentemente sus familiares. Esto está plasmado en la Constitución y son violaciones a los derechos humanos, y es un agravante cuando justamente esta desaparición proviene del propio Estado. Todos estos derechos humanos tienen como tal los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. O sea, si me violan un derecho humano, me están violando todos los otros derechos. ¿Por qué? Porque justamente están interrelacionados y no se pueden dividir. Además, todos los derechos humanos son universales y siempre van a ir hacia adelante. Una vez de que hay un tratado internacional, mi propia constitución o incluso un reglamento secundario que me proporciona un derecho humano, siempre será progresivo, o sea, siempre tendrá que ser avanzado, nunca me podrá negar el acceso a mis derechos humanos. Todo esto sucede pues cuando vemos y vemos las noticias de los miles de desaparecidos que hay en México y que no se llega y no se imparte justicia. Algo que se establece en esta ley, pero que también en los tratados internacionales que comentamos sobre las obligaciones de la desaparición, ¿no? Lo que tiene que hacer el Estado para erradicar el delito de desaparición forzosa de las personas, en principio es esta metodología del análisis de contexto. Y es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Es el contexto que vive cierta población. Si nos regresamos un poquito al mapa que presenta, pues sabemos que nuestro país es un país de paso para llegar a Estados Unidos, y las desapariciones que han pasado en Tamaulipas, ya sea provocadas por el propio Estado o por particulares, pues la mayoría han sido los migrantes, ¿no? Por ahí tenemos este otro caso de la desaparición de los 64 migrantes que se dio en Tamaulipas, el problema que se tiene Jalisco con, pues con todas estas organizaciones delincuenciales, pues no por nada los números están en esos colores, ¿no? Y es muy distinto la desaparición forzada que surgen incluso en México, en esta zona metropolitana, caracterizada principalmente por periodistas, ¿no? Tenemos ese grave problema que tienen Veracruz, no se diga, con la desaparición de periodistas, también está en un alto índice. Entonces, eso es lo que estudian en esta metodología. ¿Qué pasa en estas poblaciones que se da una desaparición forzosa o una desaparición de personas por particulares? Entonces, esta metodología, eso es lo que implica, revisar el contexto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado, ¿no?, en 15 casos, 15 resoluciones, de las cuales 8 han sido para México. O sea, México ha violado N cantidad de derechos humanos. Uno de los casos, vamos a platicar algunos de los casos muy emblemáticos, es el de Radilla Pacheco contra México, que se dio en agosto de 1974. Rosendo fue privado de la libertad por Fuerzas Armadas Mexicanas en un autobús en Guerrero, y posteriormente fue visto en un cuartel con evidencias de tortura, ¿no? No se ha encontrado el señor Rosendo Radilla Pacheco, él está todavía en calidad de desaparecido. En 1974, cuando surgió estos hechos, pues aún no se había firmado o no se había hecho en vigor, ¿no? No lo había autorizado, ¿no?, ratificado el Senado, pues está lo que se conoce como el Pacto de San José, que es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Pero el asunto llegó hasta la Corte Interamericana y justamente se da esta declaración de desaparición forzada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se obliga a México a hacer la reparación de los daños, y México acepta la competencia de la Corte Interamericana de Derechos de un hecho anterior justamente a la entrada en vigor a México, porque justamente estos son los delitos que se conocen, ¿no?, en materia penal como continuados. O sea, no se va, mientras que no aparezca el señor Rosendo Radilla Pacheco, él como una persona viva, no importa que haya sido en 1974 o como lo vimos en el 68, o
sea, siempre su trato va a ser como una persona viva, todos los días se actualiza el delito mientras no aparezca él vivo o sus restos. Entonces, en este análisis de contexto, lo que revisó la Corte Interamericana a través de los especialistas fue que había en esa época una práctica sistemática y generalizada a militantes y dirigentes de las guerrillas mexicanas, ¿no? Entonces, era muy común en esa época y actualmente lo podemos ver, sobre todo en esta zona de Michoacán, Guerrero, de delincuencia, ¿no? Se supone que son, que pertenecen a la delincuencia organizada y eso, ¿no? Da pie o justificación en operativos al ejército, a la policía, detenerlos, ¿no? Y realizar este delito de desaparición forzada completamente ilegal, pero es una práctica sistemática. Entonces, aunque no se tiene al culpable, ¿no? La persona que llevó a cabo la privación ilegal de la libertad, pues es una práctica sistemática que se utilizaba en la década, pues, de los 1970. Otro de los casos emblemáticos que tiene México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es este conocido como campo algodonero contra México, aunque este caso es realmente sobre violencia de género, y que las víctimas desaparecieron en el 2001 en Ciudad Juárez. La Corte Interamericana sancionó a México como responsable, ¿no?, en estas violaciones a los derechos humanos a las mujeres. Pero en el análisis de contexto se determinó que existía un patrón de discriminación sistemática en contra de las mujeres, ¿no? Y que gracias a esta lucha de las familias de estas mujeres, pues hoy tenemos, ¿no?, estos protocolos para juzgar con perspectiva de género de la Corte, tenemos estas leyes para igualdad y también en la búsqueda siempre se va a tratar diferente, pues los casos de búsquedas de mujeres como de búsquedas de niñas, niños o adolescentes, como la búsqueda diferenciada de hombres. Siempre va a haber esta situación. Entonces, en este análisis de contexto, pues se estableció que había una discriminación sistemática en contra de las mujeres y esa fue una de las sanciones que tuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también se estableció en esta sentencia el trato a los cuerpos. En las sentencias, por ejemplo, narran las mamás de estas mujeres víctimas del campo algodonero que les entregaron sus cuerpos y los cuerpos que les entregaron, hay una de ellas que relata que le entregaron el cuerpo supuestamente de su hija y al segundo día pues va justamente el Ministerio Público a ofrecerles disculpas porque el cuerpo que les entregó no correspondía al de su hija, sino a otra mujer que había sido encontrada en el campo algodonero desaparecida, y cuentan cómo habían encontrado pues las formas de los cuerpos, ¿no? Completamente torturados sexualmente. Otro de los casos, ¿no?, donde se sanciona a México bajo este análisis de contexto es el caso de Alvarado Espinosa y otros contra México, que fue recientemente, 2009, Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene fueron detenidos por entre 8 y 10 personas que vestían uniformes militares como parte, ¿no?, y fueron detenidas como parte de un operativo contra el crimen organizado. Y esto fue en Chihuahua. Entonces, ellas, al no llegar justicia aquí en México, llegan hasta la Corte Interamericana y efectivamente esta Corte determinó una desaparición forzada de las víctimas. Y en el análisis de contexto, pues se determinó que en el lugar de los hechos en Chihuahua había bastante presencia militar y justamente algo que realizaban los militares era la detención del pueblo, de las personas que habitan determinadas poblaciones, y se les atribuía como parte de la delincuencia organizada, sin tener pruebas, sin tener esto que llamamos, ¿no?, como debida fundamentación y motivación, que nadie puede ser molestado en su persona, papeles, sin un mandamiento por escrito. Entonces, con base en estos operativos ilegales completamente, pues detenían a las personas, las privaban de su libertad, aparte las torturaban y realizaban ciertos ilícitos. Evidentemente era un patrón que estaba muy estructurado en esta zona, ¿no?, en la zona de Chihuahua, y se puede decir que en todo México. Entonces, algo que ha tenido México, y lo podemos ver desde el siglo pasado, con lo que les comentaba de estos movimientos ferrocarrileros o de los médicos o el movimiento estudiantil del 68, o estos casos emblemáticos de
Rosendo Radilla, el caso de las mujeres del campo algodonero, de Alvarado Espinosa, y hay otro muy importante que también les comentaba del caso de las víctimas torturadas sexualmente, es que el Estado mexicano siempre con las protestas se justifica, ¿no?, en el orden público y en el uso justamente de la fuerza pública. Y si bien es cierto, el Estado tiene esa facultad de utilizar la fuerza pública para hacer cumplir sus mandamientos, lo cierto es de que el uso de la fuerza pública tiene que ser proporcional. Y también eso se dictó en la sentencia internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de las mujeres torturadas sexualmente de Atenco, ¿no? Algo que fue sancionado a México fue eso, que no tuviera protocolos para el uso de la fuerza pública de manera proporcional. En el caso de estas mujeres de Atenco, que fueron detenidas en una manifestación política, en el uso, ¿no?, de su derecho a la libertad de expresión del artículo 6º constitucional, aún así fueron detenidas. El gran tema fue que otra vez fue la policía quien las detuvo y entre la detención y las puestas a disposición al Ministerio Público fueron violadas sexualmente en múltiples ocasiones. Y ese ha sido los grandes rasgos y signos que ha tenido México, ¿no? El régimen autoritario no se quedó en el movimiento o en los movimientos del siglo pasado, siguen, ¿no? Siguen en este siglo. Recientemente la sentencia, por ejemplo, del caso de estas torturas sexuales de Atenco es del 2018 y justamente fue notificada a México el día que Peña Nieto salió del gobierno, ¿no? El 1 de diciembre del 2018 fue notificado a México como responsable internacional de la tortura sexual. Y todos estos delitos han sido cometidos justamente por el propio Estado, ¿no? Doblemente grave, no solamente estos delitos de los particulares que se cometen en contra de los mismos ciudadanos, sino que ha sido el Estado el causante de las mayores violaciones. Entonces, pues yo les agradezco su atención en esta charla y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.